¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a comparar la reacción de los mercados ante dos eventos que sin duda sacudieron al mundo. Por un lado, tenemos la invasión a Ucrania en 2022, un hecho que todos vivimos, y por otro, un escenario que nos imaginamos, un ataque a Irán en 2026. Al ponerlos así, cara a cara, vamos a ver qué tienen en común sus impactos y, lo que es más importante, en qué se diferencian radicalmente. Esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que las tensiones militares en una parte del mundo terminen moviendo de forma tan brusca el dinero, afectando el precio de la gasolina que le ponemos al auto o el valor de las acciones que definen la salud de la economía mundial? Vamos a desentrañarlo. Para entenderlo, vamos a seguir esta ruta. Primero, vamos a ver cómo se comportan los mercados cuando hay crisis. Después, comparamos el shock inicial de ambos eventos. Luego, analizamos el factor energético que lo cambió todo. De ahí, pasamos a los efectos económicos y comerciales duraderos y al final, cerramos con las conclusiones más importantes. Muy bien, empecemos con el primer concepto, que es fundamental. Cuando estalla una crisis geopolítica, los mercados financieros entran casi de inmediato en un modo de operación muy particular, que se conoce como risk-off, o en español, aversión al riesgo. A ver, en palabras sencillas, es una estampida hacia la seguridad. Es como un instinto de supervivencia financiero. Los inversores empiezan a vender todo lo que perciben como volátil o riesgoso y corren a comprar activos que, históricamente, han demostrado ser un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Es un movimiento defensivo, pero a escala masiva. Y para medir todo ese nerviosismo, hay un indicador clave. Es el índice VIX, que muchos conocen como el termómetro del miedo en los mercados. Cuando el VIX sube, como pasó en ambos eventos, es como si nos estuviera gritando que la ansiedad y la incertidumbre están por las nubes. Ahora sí, vamos a comparar directamente el momento cero de ambas crisis. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empezamos a ver un patrón casi idéntico en la reacción inicial. Tenemos estas dos fechas, dos momentos que marcaron el inicio de una volatilidad tremenda. Y a pesar de que hay 4 años de diferencia y las geografías son totalmente distintas, la respuesta inmediata del mercado fue, de verdad, sorprendentemente similar. Y aquí vemos ese eco. Es fascinante. En los dos casos, el pánico inicial fue muy parecido, con caídas súper abruptas. Pero ojo, la resiliencia del mercado estadounidense marcó una diferencia clave. En 2022, la recuperación fue tan rápida que el mercado cerró en positivo el mismo día del ataque. En el escenario de 2026, la tecnología aguantó el golpe, pero al nerviosismo general le costó un poco más calmarse. Bien, pasemos ahora a la gran pregunta. Si la reacción inicial fue tan parecida, ¿por qué los efectos a largo plazo fueron pero tan distintos? Bueno, la respuesta tiene una sola palabra: energía. Este es el punto de inflexión de nuestra historia. Esta gráfica es que lo dice todo. En 2022, el precio del petróleo Brent se disparó, superando los $100, que es un umbral psicológico y económico crítico. En 2026, aunque hubo un repunte, no llegó a ese nivel. Y esta diferencia en la magnitud, créanme, es la clave para entender todo lo que pasó después. El punto crucial aquí es la palabra estructural. La guerra de Ucrania no fue una simple interrupción. No, obligó a todo un continente a rediseñar por completo sus cadenas de suministro de energía. Fue un cambio permanente. Se cortó la dependencia del gas ruso y hubo que salir a buscar nuevos proveedores. Fue un cambio de paradigma total. En cambio, en 2026 el miedo era diferente. No era sobre un cambio que ya había ocurrido, sino sobre una catástrofe que podría ocurrir. Es lo que en finanzas se conoce como un riesgo de cola, un evento de probabilidad muy baja, pero con consecuencias que podrían ser apocalípticas. La verdadera pesadilla era la posibilidad de que se cerrara el estrecho de Hormuz, que es, ni más ni menos, la yugular del petróleo mundial. Esta diferencia fundamental en el tipo de shock energético nos lleva, derechito, a los efectos de largo plazo en la economía y el comercio global. Las ondas expansivas de cada crisis tomaron caminos muy distintos. Y para complicar todo un poco más, el telón de fondo económico era completamente distinto. En 2022 veníamos de una era de tasas de interés bajísimas.
En cambio, para 2026, las tasas ya estaban altas para combatir la inflación. Esto significa que los bancos centrales tenían mucho menos margen, menos municiones, para maniobrar ante un nuevo shock de precios. Este cuadro lo resume perfecto. El conflicto de Ucrania fue un golpe directo, materializado, a la energía y a los alimentos, y eso causó una inflación muy persistente y aceleró la fragmentación del comercio. El de Irán, en cambio, se perfiló más como una amenaza latente al transporte marítimo. Generó mucha volatilidad, sí, pero sin provocar, al menos inicialmente, una ruptura tan profunda. Entonces, después de todo esto, ¿qué podemos aprender al poner estas dos grandes crisis una al lado de la otra? Pues hay varias lecciones fundamentales que podemos sacar. La idea central es esta. El pánico inicial es casi siempre el mismo. Es una reacción visceral, de manual. Pero lo que de verdad define el legado de una crisis es si el shock es estructural, como el de Ucrania, o un riesgo potencial, como el de Irán. Y claro, el entorno económico en el que ocurre. Ucrania cambió el mapa del comercio energético para siempre. Irán puso los reflectores sobre la fragilidad de nuestras rutas comerciales. Al final del día, la geopolítica no es solo ruido de fondo, es un motor fundamental de la economía global. Y esto nos deja con una reflexión final. Los mercados, sin duda, aprenden de la historia. Cada crisis deja lecciones, pero la historia rara vez se repite exactamente de la misma manera. Y la capacidad de anticipar la forma, la magnitud y las consecuencias del próximo gran evento geopolítico, bueno, ese sigue siendo el mayor de todos los desafíos.